En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos del 32 al 35, y en el capítulo 8, versículos del 22 al 25, se nos narran dos historias que son interesantes de analizar. En la primera se trae a Jesús, un hombre que había sido sordo y tartamudo. Se le pidió de que orase por él, que impusiese sobre él sus manos para que recibiese la sanidad. Pero Jesús lo tomó, lo llevó aparte, juntó sus dedos con su propia saliva, tocó la lengua del tartamudo, introdujo sus dedos en sus oídos, miró hacia el cielo, gimió y dijo: Éfata, sea abierto. E instantáneamente el que había sido sordo y tartamudo escuchó bien y habló con claridad. En el segundo pasaje bíblico se nos narra la historia que a Jesús se le trae un hombre ciego y se le pidió de que le sanase poniendo sobre él sus manos. Jesús hace algo distinto, se lo lleva afuera de la aldea, le unta su propia saliva en los ojos del ciego y le preguntó si miraba algo. Aquí el ciego no recobra la vista instantáneamente, sino que le dice: veo a los hombres como árboles que andan, pero los veo. Este hombre necesitó un segundo toque. Jesús lo volvió a tocar y allí sí recobró la vista. Y es que de estas dos historias que se narran en Marcos, en el capítulo 7, versículos del 32 al 35, y en el capítulo 8, versículos del 22 al 25, podemos aprender dos cosas. Y número uno es que Dios opera de diferentes maneras en su actuar, y tú no puedes encasillar a Dios en una sola forma de actuar. Tú no puedes pedirle a Dios lo que Él debe hacer y también decirle lo que Él debe hacer. Tú puedes hacer tu petición a Dios, pero tú no le puedes decir a Él cómo tiene que hacer las cosas, pues Él opera de diferentes maneras. Miremos a Jesús con el primero que había sido sordo y tartamudo, fueron y le pidieron que impusiera las manos. Con el que había sido ciego también le pidieron lo mismo, que impusiera sobre las manos. Pero en ninguno de los dos casos Jesús hizo conforme ellos quisieron que hiciera. Jesús les concedió sus peticiones, se las concedió, pero no como ellos querían. No le impuso las manos al sordo y tartamudo, sino que hizo otra cosa para que él recibiera su sanidad de forma instantánea. No hizo lo que ellos quisieron con el ciego, que ellos querían que Jesús se le impusiera las manos. A la verdad les concedió su petición de recobrar la vista del ciego, pero no lo hizo como ellos quisieron que él lo hiciera, porque no le impuso las manos, sino que lo llevó fuera de la aldea. Y no fue una sanidad instantánea, sino una sanidad progresiva. No fue un solo toque, fueron en dos toques del maestro que el que había sido ciego recobró la vista. Y es que estas dos historias bíblicas a nosotros nos enseñan de que Dios opera de diferentes maneras. Y esto es lo que se refiere 1 Corintios capítulo 12 y versículo 6, cuando dice que las formas de operar son distintas, pero Dios, el que actúa en nosotros, es el mismo. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes esperar de que Dios actúe siempre de la misma manera, pues Él te va a sorprender. No debes de esperar de que Dios use a todos de la misma manera, pues Dios no lo va a hacer. En el caso de los discípulos, cuando la barca estaba siendo azotada por una fuerte tempestad, Él solamente le ordenó a la tempestad que cesase y cesó. Pero en el caso del apóstol Pablo, cuando iba hacia Roma, no reprendió la tempestad, sino que la gente del barco tuvo que salvarse, unos nadando y otras flotando a través de las cosas que flotaban de la nave, aunque ésta se perdió y la gente se salvó llegando a la isla de Malta. Dios no va a actuar con todos de la misma forma. Miremos, a través de Jesucristo los enfermos eran sanados en ciertas ocasiones untándole con aceite. En estas dos historias, untándole su propia saliva. En otras ocasiones la gente solo tocaba el borde de su manto, tocaba su talit, su sisillot, para quedar sanos. Pero en el caso del apóstol Pedro, solo con su sombra la gente quedaba sana.
En el caso del apóstol Pablo, la gente se llevaba trozos de sus delantales, de su ropa, y con esos trozos que se llevaban a sus casas, tocaban a sus familiares enfermos y estos eran sanados. Es que Dios actúa y opera de diferentes maneras. Tú no puedes encasillar a Dios y decirle cómo Él debe de actuar. Dios va a actuar de diferentes maneras. Nunca va a actuar igual con todos los ministerios. Nunca va a actuar igual en todos los casos en el que tenga Él que actuar. No siempre va a dar sanidad de la misma forma. Mira, aún al rey Ezequías, Dios lo sanó, no a través de una oración del profeta Isaías, no porque el profeta Isaías le impusiese las manos, no, fue con medicina natural, le untaron masa de higos. Dios muchas veces te va a sanar no a través de una oración, no a través de que te unten con aceite, no a través de que te impongan la mano, no. Dios muchas veces va a utilizar hasta los medicamentos, aún hasta los cirujanos, para sanarte. Y estas son cosas que nosotros debemos de entender del actuar de Dios, que Dios es polifacético, tiene muchas facetas en su actuar, actúa, opera de diferentes maneras. Y lo segundo, el hecho de que Jesucristo se llevase a un lugar aparte tanto al sordo y tartamudo e hiciese lo mismo tanto con el ciego, nos enseña de que muchas veces tienes que apartarte de esos pensamientos que quieren encasillar a Dios, que Él haga las cosas como tú piensas que Él debe hacerlas o como tú crees que Él las va a hacer. ¿Por qué? Porque esto muchas veces atenta en contra de tu beneficio. Lo vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 9 al 14. Cómo el propio Naamán estaba atentando en contra de su propia sanidad. Pues cuando él llega a la casa del profeta Eliseo, el profeta Eliseo le envía un mensajero para que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Dice el versículo 11 y 12 que Naamán se enfureció y se puso a pensar: yo dije para mí, el profeta va a salir, va a invocar el nombre de su Dios, va a imponer sus manos sobre mí y yo voy a recobrar la sanidad. ¿Que acaso Abba y Farfar, los ríos de mi nación, no son mejores que la agua de Israel? Miremos cómo él mismo estaba atentando en contra de su propio beneficio. ¿Por qué? Porque él quería que Dios hiciera las cosas a como él esperaba, a como él quería. Tú lo que debes de querer es que Dios opere en tu vida. No te debe importar cómo Dios lo va a hacer, siempre y cuando Él lo haga. Hasta que los ayudantes de Naamán, sus siervos, llegaron y le dijeron: oye, si el profeta te hubiera pedido que hiciera algo difícil, ¿no lo hubiera hecho acaso? ¿Cuánto más si te dice que vaya al Jordán y te zambulla 7 veces? Y entonces Naamán fue, se zambulló 7 veces y recobró su sanidad. ¿Sabes? Si tú te pones a encasillar a Dios, que Dios tiene que actuar como tú crees, como tú esperas, como tú piensas, o que Dios tiene que actuar con todo de la misma manera, está atentando en contra de su beneficio. Por eso tenemos que aprender estas dos cosas. Dios opera de diferentes maneras y no actúa igual con todas las personas. Dios es polifacético. No encasilles a Dios en una sola forma de actuar, porque así atentas en contra de tu beneficio.